Hola, señoras, señores. Eh, Quiero hablarles de este texto de Tratado de Metafísica de Jean Val. Jean Wall, ahí se alcanza a ver el apellido. Un francés. Es un libro gordo de más de 500 páginas, editado por el Fondo de Cultura Económica. Es de 1975 esta edición que yo tengo. Y les leo la contraportada. Dice Tratado de Metafísica, Jean Val, el filósofo francés que se dio a conocer con sus estudios sobre Kierkegaard y los filósofos pluralistas de Inglaterra y los Estados Unidos, prosiguió en esta obra la labor inicial en su Introducción a la Filosofía, Breviario 34, ampliando y profundizando considerablemente su análisis de los temas tradicionales de la metafísica, el devenir, la esencia, la sustancia, el ser, el espacio, el tiempo, Dios. Val considera que una de las tareas esenciales de todo tratado es revelar la continuidad del pensamiento desde los presocráticos hasta nuestra época, pues a pesar de todas las revoluciones, somos los herederos de una antiquísima cultura en materia de filosofía. Comienza en Tales y Anaximandro. De acuerdo con este punto de vista, su tratado ha de ofrecer tanto el sentimiento de la revolución de los conceptos como el sentimiento de la larga tradición, y procurará destacar a la vez lo que hay de nuevo en las concepciones contemporáneas y lo que en ellas se encuentra de idéntico a las más antiguas especulaciones. Para Val, la historia del pensamiento filosófico como la de la humanidad ha sido una historia gloriosa pero desdichada. Por ello, debemos darnos cuenta de que los grandes pensadores buscar, han realizado y buscar más allá de ellos una visión más eh, rica y adecuada de la realidad. Pero el paso de nuestros espíritus a través de las grandes filosofías nos reportará siempre ganancias inapreciables. Debemos familiarizarnos con ellas, conservarlas en nuestra memoria y saludarlas antes de darles un adiós lleno de respeto. Allí cita al propio Val. Les platico sobre el índice, cómo viene dividido. Libro primero, son dos grandes libros. El devenir, génesis de las permanencias, las esencias cualitativas hacia el hombre. Y luego viene el libro segundo, los mundos abiertos al hombre, inmanencia y trascendencia. Las partes son, por ejemplo, el devenir, búsqueda de las permanencias, los residuos, accidentes, relaciones, negaciones, la conquista del residuo, el devenir y el residuo, la presencia de la cualidad, cualidad y cantidad, espacio-tiempo, eso del primer libro. El segundo libro, los reinos abiertos a las personas, el ser cognoscente, teoría del conocimiento, direcciones en la trascendencia, inclusiones en la inmanencia, etcétera. Es un libro realmente que, bueno, pues se lo recomiendo especialmente a las personas que estudian filosofía, pero en realidad es muy amplia su vislumbre, digamos. Pueden leer los científicos también, por supuesto sociólogos, psicólogos, etcétera, pero sí sería ideal que lo leyeran los filósofos. Vean el prefacio como abre, dice, sin duda, un tratado revolucionario es casi inconcebible, ya que la función de un tratado es dar soluciones ordenadas a los problemas clásicos, y una revolución haría imposible tal empresa. Además, es en extremo difícil hablar de una revolución filosófica que se efectúa ante nuestros ojos. Esta empresa de un tratado revolucionario no podría satisfacernos por otra razón, la de que existe una tradición filosófica, y quien no la conoce no puede comprender la revolución. Una de nuestras tareas esenciales consiste en revelar la continuidad del pensamiento desde los presocráticos hasta nuestra época, a pesar de las revoluciones.
Debemos tener conciencia del hecho de que somos herederos de una antiquísima cultura que, en materia de filosofía, comienza en Tales y Anaximandro, como decía al principio. Vamos más adelante, veamos por ejemplo aquí en el devenir. Dice aquí por ejemplo, el tiempo y por esa misma razón el cambio es irreversible. Parece ir en un sentido, ir del pasado al porvenir. A veces quizá, pero en estados intermedios entre el sueño y lo real, tenemos la sensación de que el tiempo va del presente al pasado. Por ejemplo, cuando vemos a nuestro sueño retroceder hacia el pasado y escapar a nuestras capturas. Tenemos entonces la impresión de que el tiempo va hacia atrás. No es menos cierto que el sentimiento que nos domina es el de un pasaje hacia el porvenir, dice aquí. Vean más adelante en Idea de Sustancia. Si queremos ver lo real, dice Val, tendremos que avanzar en una o en otra de estas direcciones, en libertad de hacer desaparecer, por lo menos en su forma clásica, la idea de sustancia. Naturalmente, para resolver el problema planteado por esta idea, tendremos que preguntarnos a qué nivel de la experiencia debemos colocarnos. La cuestión de la sustancia no se le presenta de la misma manera al físico que al que quiere quedarse en el plano del sentido común, o a aquel que quiere retornar a una visión más concreta que la de la ciencia, e inclusive que la del sentido común. Vamos más adelante, por ejemplo, la idea del ser, página 96. Tal teoría permite, dice, concebir, según sus adeptos, cómo la actualidad del ser es esencialmente variada. Por ejemplo, puede ser infinito como en Dios o finito como en las criaturas. La actualidad, se dirá, existe formalmente en ambos casos, pero no de la misma manera. Y en la criatura misma podremos distinguir lo que existe en sí, que es la sustancia, y lo que existe en otro, que es el accidente. Los intérpretes de la doctrina piensan que así pueden comprender cómo la noción de ser podrá traducir a la vez la inmovilidad y la movilidad de las cosas, el devenir y el ser propiamente dicho. Es un libro fascinante y quien ya tenga entrenamiento en filosofía pues lo disfrutará más, por supuesto, que quien no tenga alguna noción, pero a quien le interesen los temas de metafísica en general, creo que le, le vendría muy bien. Veamos este párrafo en el espacio, sobre el espacio. Por otra parte, Mach, ¿no? Este científico y sus seguidores, Poincaré y Russell, insisten en la diferencia entre el espacio táctil, gustativo y olfativo. Carnap trata de sistematizar las diferentes nociones de espacio distinguiendo un espacio formal, un espacio intuitivo y el espacio físico. El espacio formal sería una pura multiplicidad lógica, y según Russell, es ahí donde encontraremos la ocasión de los juicios analíticos a priori. Respecto del espacio intuitivo, sería verdadera la teoría de los juicios sintéticos a priori, no según Russell, que niega tales juicios, sino según Carnap, sin que para él sean completamente independientes de la experiencia. Por último, existiría un espacio físico que sería estudiado por la geometría, en cuanto es la primera parte de la física, y sobre el cual haríamos juicios sintéticos a posteriori. Veamos un último párrafo. Para cerrar, dice, hemos dicho que puede colocarse, más adelante esto, en cantidades intensivas, hemos dicho que puede colocarse a la vez entre los sucesores de Parménides y los de Heráclito, y es que para él, aunque la realidad absoluta sea intemporal, hay no obstante un proceso racional, una dialéctica, que está en nuestro espíritu y en las cosas a la vez. Y eso es precisamente la negatividad, el tiempo. Así, pues, tenemos de una parte la afirmación del carácter intemporal y absoluto de lo real, y de otra parte la afirmación del carácter histórico del desenvolvimiento de la idea. Y cerramos con este parrafito. Para Schopenhauer, el tiempo es ilusión. Se apoya en la teoría de Kant para establecer la distinción entre el carácter sensible y el carácter inteligible. Por otra parte, el tiempo es la forma en que se revela la voluntad de vivir la nada de su
esfuerzo. Les recomiendo que lean al fabuloso Jean Ball. Saludos.